Bienvenidos a Ascensor UABC, detectando el quehacer universitario. En el programa esta semana habrá un contenido de su total interés y el staff de producción tiene los datos más importantes para todos ustedes. Sabemos que en nuestro calendario escolar hay fechas trascendentales que sin duda marcarán algo muy importante, porque dentro de nuestro semestre comenzamos y vienen grandes festividades para toda nuestra institución y para todo nuestro público televidente. Fiestas para todos ustedes, nuestros televidentes que forman parte de Ascensor UABC, temporada 14. ¡Y comenzamos! Esto fue lo que se vivió en la Feria Inclusiva que hicieron nuestros asesores psicopedagógicos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales en colaboración con el Comité de Valores. Estamos con Génesis Mendoza. Platícanos un poquito de cuál fue tu labor en esta gran feria. Pues mira, desde el momento que el profesor nos comentó que teníamos que hacer un festival, nosotros estábamos todas pues sacadas de onda porque nunca habíamos organizado uno. Entonces el motivo que él nos dio era la inclusión, fue el tema. Entonces se nos hizo muy emotivo y pues le echamos muchas ganas. Y platícame, ¿tú cómo te sientes al respecto de saber que nuestros mismos alumnos, o sea, nuestros compañeros de clase se preocupan por estas personas y que aparte están haciendo este tipo de ferias para poder incluir a nuestros compañeros? Híjole, pues bien especial. A mí en lo personal me encanta esta carrera y yo quiero especializarme de hecho en esto, en alumnos especiales. Y a mí me encanta, yo me sentí muy especial, muy afortunada y pues con muchos sentimientos encontrados al momento de estar en la participación con ellos. Y bueno, pues amigos, justamente ahí lo tienen, una Cimarrón con valores que se preocupa, determinación y sobre todo que está al pendiente de estos grandes compañeros. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Bueno, pues amigos, continuamos con más. Y bien, amigos de Ascensor UABC, justamente en este gran festival que se acaba de llevar a cabo, tenemos una gran personalidad que sin duda nos hizo llenar de alegría este festival. Con ustedes, Diego. Diego, ¿cómo estás? Muy bien. Diego, platícale al público televidente cómo fue tu experiencia de ser conductor de este festival. Pues fue muy buena también. ¿Y tú cómo te sientes de haber estado aquí con nosotros? Pues muy feliz. Muy tranquilo. Sí. Diego, ¿qué te gustaría estudiar cuando llegues al nivel universitario? Quiero ser médico. Muy bien, ¿por qué? Porque pues me gusta ayudar a las personas y porque desde pequeño me preguntaban en la escuela, ¿qué quieres ser de grande? Y yo pues decía que siempre, yo desde pequeño decía, quiero ser médico y pues así, porque pues mi mamá ella también es pues doctora, mi mamá ella también que ayuda a pacientes con cáncer terminal. Y estás súper feliz de estar con nosotros. Sí. Yo la verdad me siento muy honrado de poder estar aquí contigo, Diego. De verdad te felicito por lo que acabas de hacer, hiciste una labor increíble. Y a todo nuestro público televidente, recuerden, no hay barreras, no hay preocupaciones, siempre y cuando se tenga determinación. Diego, muchas gracias. De nada. Me encantó conocerte. Y nos encontramos con Graciela. Graciela Aguilar. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. ¿Se siente feliz de haber participado en esta feria? Claro que sí, muy feliz. Platíquenos un poquito de qué es lo que usted hace, por favor. Yo me dedico al lenguaje de señas, maestra de lenguaje de señas. Me gusta mucho ayudar a los niños con capacidades diferentes, pero mi especialidad es en el lenguaje de señas. Lo interesante de esto es que justamente los alumnos de nuestra facultad, en específico de asesoría psicopedagógica, hacen este tipo de eventos. ¿Cómo se siente de que nuestros alumnos, nuestros cimarrones con valores, hagan este tipo de cuestiones? Ay, no, muy orgullosa, aparte de que mi hija es cimarrón. También me siento muy orgullosa de que hagan este tipo de cosas y de que lo de la inclusión y todo esto es perfecto. Me encantó el número que hizo, me encantó. Nos cantó y nos deleitó en lenguaje de señas, lengua de señas, la canción. Jueves de la Oreja de Van Gogh. Es que el lenguaje de señas es corporal y expresivo. Tienes que, aunque tú no la cantes con tu voz,
lo tienes que expresar con tus gestos y con tus movimientos. Y lo tienes que sentir. Y lo tienes que sentir, porque si no lo sientes, de nada sirve. De nada sirve. Ahí lo tienen, amigos de Sensor UABC. Si no lo sientes, no funciona. Y bueno, pues amigos, continuamos con más y recuerden que esto es Sensor UABC, temporada 14. ¿Estoy en lo correcto? Claro que sí. Estoy en lo correcto. Continuamos con más. Muchas gracias. Hola amigos de Sensor UABC, mi nombre es Alejandro Lizárraga y estás en tu sección Banco de Ideas. El día de hoy nos encontramos en la Facultad de Deportes. Acompáñanos para saber de qué se trata. La Facultad de Deportes se caracteriza por sus amplias canchas, sus salones con grandes espejos y por sus máquinas de ejercicio. Así es. De hecho, estas máquinas de ejercicio pueden servir como un buen calentamiento para aquellos deportistas matutinos. Como sabemos, tener una cultura física es importante para tener una vida más activa, sin mencionar que el ejercicio previene enfermedades. Por eso, es aconsejable tener actividades de alto rendimiento físico. Aquí en la facultad realmente el ejercicio lo hago o lo hacemos con implementos como llantas o algún otro tipo de cosas que se vea por ahí en el exterior. Realmente una persona que no hace ejercicio pues es un poco más, su estilo de vida es muy diferente a su distribución de tiempo, ya que pues no se preocupa por su físico ni por estar en salud, porque quieras o no el deporte te mantiene en una buena salud. Más que nada, pues como aquí en deportes practicamos mucho ejercicio, pues eso me hace que haga mucho ejercicio dentro de lo que es la carrera. También por fuera, ya en horarios después de clase, pues solamente practico de vez en cuando natación, ya que lo que es aquí lo que es una rutina o algo así, pues más lo practico aquí en clases. También es importante el desayuno. Recuerda que el desayuno es la comida más importante del día. Es por eso que si deseas hacer actividad física, debes considerar antes comer sanamente. Recuerda que si quieres realizar estos ejercicios, es aconsejable calentar antes si realmente quieres cambios en tu cuerpo. Si quieres realizar una actividad física, recuerda siempre llevar contigo una botella de agua para evitar la deshidratación. Para promover esta cultura, el gobierno de Baja California ha colocado en los parques públicos una cantidad de aparatos para hacer ejercicio a cualquier hora del día de forma gratuita. Para los fanáticos de una vida fitness o los que no pueden pagar un gimnasio, los espacios saludables o gimnasios al aire libre son tu mejor opción. Desde su creación en 2013, se han convertido en los lugares favoritos de los amantes del deporte. Algunos usuarios los prefieren porque no tienen límite de tiempo, además de que son gratis y se pueden hacer acompañado de familiares y amigos. Este equipo deportivo es utilizado por jóvenes y maestros como una rutina para empezar su día con la mejor actitud. Esto fue todo por nuestra parte. Recuerda que estás en Sensor UABC, temporada 14. Una de las conmemoraciones más significativas de nuestra máxima casa de estudios es justamente su aniversario. La Universidad Autónoma de Baja California nace el 24 de febrero de 1957 en nuestra hermosa ciudad de Mexicali y hasta 1959 llega a nuestra hermosa ciudad de Tijuana. Pero lo interesante de ello es que hasta 1960 por fin pisamos las tierras de la hermosa Ensenada. En los 60s, la UABC tuvo una evolución de desarrollo en todo el estado y en los 80s se crearon las primeras facultades de esta misma. De ahí en adelante, la calidad académica siguió creciendo. A inicios de los 2000 se empezó con grandes y variados proyectos, los cuales dejaron el nombre en alto de la UABC, considerándola una de las universidades más importantes en todo México. Y es por ello que somos considerada la número 3 de toda nuestra gran entidad federativa que es México. Y lo interesante de esto es que todas las materias y todas las carreras que ofertamos aquí en nuestra máxima casa de estudios estamos acreditados al 100%. Y recuerden que esto es Sensor UABC, temporada 14. Continuamos con más. Esta semana, en tu sección marcador, nos dimos
dimos a la tarea de investigar en la Facultad de Deportes el perfil de ingreso y egreso de los aspirantes a la licenciatura en Actividad Física y Deportes. Si esta es tu visión, no puedes perderte esta gran información. ¡Acompáñanos! Cualquier aspirante a ingresar a la Facultad de Deportes de UABC debe contar con ciertas características esenciales, que son el respeto por el ser humano y el medio ambiente, interés por el aprendizaje continuo, disposición al trabajo en equipo, iniciativa y creatividad, ética, responsabilidad, vocación de servicio, interés por la preservación de la salud, ya que son actitudes y valores las que permitirán al aspirante poder obtener los conocimientos necesarios para desempeñarse de manera correcta en su futuro ámbito laboral. Es recomendable que el aspirante cuente con conocimientos previos, tanto de biología, química como de administración, contar con una inclinación por las actividades deportivas y su práctica. Así como UABC solicita un cierto perfil para los interesados en las diversas carreras, llamado perfil de ingreso, también nos presenta las diversas habilidades y conocimientos que habremos de obtener con la formación que la institución nos ofrece. Por su parte, el perfil de egreso incluye evaluar y aplicar procedimientos metodológicos de la actividad física o deporte, analizar y aplicar conocimientos teórico-prácticos de la educación física en la educación básica y en programas de atención especial. El diseño e implementación de programas de actividad física y deporte sustentable, deporte extremo, ocio y ocupación del tiempo libre, acorde a las necesidades del contexto y sus recursos. Diseñar e implementar programas de prevención y rehabilitación física de las diferentes lesiones producidas por la actividad física o el deporte, con base en el diagnóstico médico. Formular y evaluar organizaciones de actividad física y deporte. Desarrollar e implementar programas para el desarrollo humano y la salud del individuo, a través de cultivar la actividad física, el deporte y la recreación. El campo profesional para los licenciados en actividad física y deportes es poder desempeñarse en organizaciones en donde se promuevan y desarrollen actividades de educación física, recreación y deportes para diversos grupos poblacionales, con la idea de lograr una mayor eficiencia en las actividades productivas, la convivencia social y obtener con ello una mejor calidad de vida. Para un profesional independiente, realizar actividades de asesoría, consultoría, capacitación, diseño y evaluación de planes y programas de las diversas áreas de actividad física en instituciones públicas y privadas. Realizar actividades de diagnóstico, evaluación, diseño e implementación de planes y programas de actividad física y deporte que promueven hábitos saludables en distintas instituciones educativas, organizaciones y dependencias gubernamentales, en el ámbito local, estatal, regional, nacional y hasta internacional. Y esta fue tu sección marcador desde la Facultad de Deportes para todos aquellos interesados en ingresar a la licenciatura en Actividad Física y Deportes. Continúa sintonizándonos, estás en Sensor UABC, temporada 14. El día de hoy en Soy Cimarrón traemos una entrevista muy interesante. Una compañera potencial egresar nos va a contar un poco sobre su experiencia en la licenciatura de Asesoría Psicopedagógica. Hola, mi nombre es Maday, tengo 22 años, estoy estudiando la licenciatura en Asesoría Psicopedagógica. Yo decidí escoger esta carrera porque aquí aprendemos diferentes estrategias en las que podemos ayudar y enseñar a los jóvenes y adolescentes pues a aprender dependiendo de sus diferentes estilos de aprendizaje. Siempre sentí que quería enseñar a otros. Me llamaba mucho la atención pues los niños, los jóvenes. Entonces, a través de esta carrera entendí que podía ayudarlos más que aprender, sino en la parte emocional, en la parte de preguntarle, oye, ¿cómo estás el día de hoy? Y ser esa persona de influencia para que ellos aprendan y también tomen buenas decisiones en su vida. De las dificultades que se me presentaron durante mi carrera fue el dar clases a jóvenes, adolescentes, ya que ellos al verte a ti tan joven también se quieren igualar.
quieren tener un trato igual hacia ti. Entonces esa fue la parte difícil de poder disciplinarlos, pero igual pues fui agarrando experiencia con varias prácticas. La parte de que yo, tanto como otras personas, podemos impactar en la vida de otro ser humano. Por ejemplo, estuvimos yendo a DIF a hacer prácticas y convivimos con diferentes niñas. Con esas niñas hablamos acerca de valores, de comunicación, de temas como autoestima, empatía, y esas niñas se pudieron encariñar con nosotros los que íbamos. Entonces me da gusto el poder ayudar a alguien con el simplemente prestar un tiempo de escucharlo, y cómo esa persona se muestra agradecida cuando te mira, o como, ay, ya está mal, ay, pues cómo los impactas a los demás y cómo puede ser alguien significativo para ellos, en este caso porque ellos no estaban con sus familiares, estaban solos ahí en el DIF. Entonces me gustó mucho. Cuando inicié la carrera, yo quería ser nada más maestra, ¿no? Maestra ya sea como de cívica y ética, de valores, de materias que vayan de acuerdo a lo emocional, a la parte emocional de la persona. Pero ya con el tiempo me fui dando cuenta que no quiero ser maestra, que me gustaría más dar pláticas o presentaciones sobre temas que ayuden a los jóvenes y los orienten a tomar mejores decisiones, como temas de autoestima, empatía, comunicación, inteligencia emocional, temas de ese tipo. Y también pues dar asesorías individualizadas, es decir, ayudar al alumno, dependiendo de su estilo de aprendizaje, a aprender, y yo misma crear estrategias para que él pueda pues aprender aquello que se le dificulta. Ahorita tengo de meta pues trabajar, ¿no? Me quiero dedicar ahorita en el nivel educativo, en unos 2 años estudiar una maestría, ya sea en educación especial, psicología clínica. En el trayecto de la vida universitaria, primero tienes una idea de lo que quieres ser en el futuro, lo que quieres hacer, ¿no? Pero ya conforme vas conociendo más cosas, vas aprendiendo más, te vas dando cuenta de que quieres algo diferente a lo que pensabas al principio. Pero eso es bueno porque se va moldeando tu vida para lo profesional. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista, y como ya sabes y lo hemos reiterado con el paso del programa, estudia lo que tú quieres estudiar, y recuerda que esto es nuestro UABC temporada 14. Tuvimos la oportunidad de estar en eventos tan significativos para la universidad y formar parte del quehacer universitario. Entrevistando a la máxima autoridad de nuestros 3 campus y de nuestras 2 unidades académicas, el rector Juan Manuel Osegueda Hernández, siendo testigos de la gran responsabilidad y ética profesional que se debe vivir en este cargo para toda la comunidad cimarrona. Logrando en su gestión el 100% de la acreditación de las carreras con un plan de estudio de buena calidad. Pero en este 2019 su ciclo se cierra. Pero lo interesante de esto es que le deseamos mucho éxito en esta nueva etapa de su vida profesional. Continuamos con este programa del quehacer universitario. No me atrevo a decir que el de Baja California, el de Tijuana, fue el mejor de los 3 debates presidenciales, pero sí probablemente fue el más desafiante. Creo. UABC Campus Tijuana recibió una placa conmemorativa como agradecimiento por su labor en la realización del segundo debate presidencial llevado a cabo en 2018. Contamos con la presencia del doctor Lorenzo Córdoba Vianello, presidente del Instituto Nacional Electoral, el rector, doctor Juan Manuel Osegueda Hernández, y la vicerrectora, doctora María Eugenia Pérez Morales. Y por ende de los debates es el hecho de que nos podamos reunir aquí y que nadie está tirándose piedras, nadie está ejerciendo violencia en razón de la disputa electoral. Si las elecciones fueron pacíficas, y para eso son las elecciones. El segundo gran tema es el tema de género. Tuvimos una elección en donde que como resultado nos coloca nuestro parlamento, y lo mismo se reproduce a nivel local. Hay congresos como el de Morelos que tiene casi el 70% de su integración con mujeres, pero a nivel federal el Congreso, luego de la elección del año pasado,
nuestro Congreso se ubica como el tercer Congreso en el mundo con presencia de legisladores. Y eso es producto no solo del principio de paridad, sino de una serie de acciones que se tomaron para precisamente acciones afirmativas para maximizar ese principio. Y logramos virtuosamente en estos 3 ejercicios incorporar o experimentar, si se me permite, 3 modelos distintos. Debates más con un formato, digámoslo así, de entrevista. Como ocurrió con el primer debate realizado en minería. Entrevistas asertivas, pregunta, acorralando en el mejor de los sentidos los candidatos para forzarlos a una respuesta y sacándolos en consecuencia de su espacio de confort. Un formato el más difícil de todos, que es el que se realizó aquí, en donde aprendimos, y lo digo con mucha humildad, aprendimos a dejar de tenerle miedo a la gente. La verdad es que estoy muy emocionado con todas esas remembranzas que nos permiten recordar esta extraordinaria experiencia que tuvimos aquí la comunidad cimarrona en la Universidad Autónoma de Baja California. La verdad es que fueron días de mucho trabajo, de mucho estrés, pero también de mucha satisfacción. Mucha satisfacción de ver cómo se proyectaba nuestra casa de estudios como un actor protagónico del proceso electoral de 2018. Y por ello, pues yo quiero el día de hoy agradecerle al Instituto Nacional Electoral esa oportunidad que nos dio como universidad de ser parte de este proceso y de ser parte de esta fiesta de la democracia mexicana. A los jóvenes estudiantes, por supuesto, reconocerles y agradecerles esa buena disposición y esa participación entusiasta que tuvieron a lo largo de todo el proceso, a todos los organizadores, jefes de departamento, profesoras, profesores, a todos los que hicieron posible que este evento transcurriera en los mejores términos. Y por supuesto, agradecerle a toda la comunidad universitaria, al pueblo de Baja California y a la sociedad mexicana por confiar en esta institución que, como me gusta decirlo en todos los foros, es el orgullo de los baja californianos. Felicidades a todos, muchas gracias. Hola a todos, soy su reportera Ana González de su sección Detrás de en Sensor UABC temporada 14. Detrás de mí se encuentra el edificio 8B perteneciente a la Facultad de Artes, el cual nos brinda diferentes cursos y talleres culturales en los cuales podemos ingresar siendo estudiantes de la universidad. Pero ¿no sabes si puedes ingresar por ser de una carrera diferente? ¿Te gustaría formar parte de estos talleres y no sabes cómo? No te preocupes, en esta ocasión entrevistamos a la encargada de estos talleres y cursos para brindarnos más información sobre ello, así que vamos a verlo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carmen Bravo y soy coordinadora de los cursos y talleres culturales de UABC Campus Tijuana. Los cursos y talleres culturales pues es parte de la extensión universitaria, es parte del objetivo que tiene la universidad de brindar un servicio cultural, impartiendo cursos y talleres enfocados al desarrollo creativo, a las habilidades artísticas, culturales y no únicamente está abierto a los estudiantes de UABC, sino también está abierto al público externo, ¿no? Público en general. Pues estos cursos y talleres culturales lo que busca es dar al estudiante una formación integral, no solamente su formación disciplinaria en la carrera que eligió el estudiante cursar o tomar, sino también estos cursos y talleres culturales desarrollan en el estudiante otras habilidades que pueden ser complementarias, ¿no? A través del arte también se pueden desarrollar el pensamiento crítico, la creatividad, habilidades físicas, ¿no? Psicomotoras, a través del baile, de la danza, de la expresión a través del teatro, ¿no? Cuestiones de color, ¿no? Imagen, a través de las artes plásticas. Entonces, les ayuda a los estudiantes a formarse de una manera integral.
Sí, estos cursos y talleres también tienen la opción de registrarse como una materia optativa, en la cual se le da un valor de 3 créditos si se registran, y pueden tomar hasta 2 cursos culturales con un valor total de 6 créditos por semestre. Estos costos tienen a la comunidad un precio de 1,050 pesos, que es un solo pago que se hace al semestre. Y para los estudiantes de UABC vigentes hay un descuento del 50%, que sería 525 el pago único que se haría a los estudiantes. Sí, pues una de esas becas tiene que ver con el 50% de descuento a los estudiantes. Y por ejemplo tenemos apoyo a los trabajadores, empleados de UABC, llámese administrativos o docentes. A ellos también se les da apoyo a través de becas. Desde la música, desde el teatro, la danza, cuestiones también de fotografía digital, arte y diseño digital. Y pues tenemos más de 20 cursos que estamos ofertando. Los talleres más solicitados son las danzas, por un lado, y por el otro lado lo que tiene que ver con medios audiovisuales. Ahorita el gusto por la fotografía, como que nos hemos dado cuenta que tiene mucho auge en la fotografía, en específico la fotografía digital. Tenemos muchos alumnos, tanto estudiantes como gente de afuera, que viene a tomar el curso de fotografía digital, y también tenemos muchas personas interesadas en el diseño. Sí, estamos abiertos a todas las carreras. Tenemos estudiantes de medicina, de ingeniería, de economía, de humanidades, obviamente, son muchos los que les gusta tomar estos cursos culturales, también obviamente de artes, pero estamos abiertos a todas las carreras. Los talleres de danza, por ejemplo, a partir de los 4 años ya pueden tomar clases de danza. Y pues no tenemos hasta ahora límite de edad, tenemos personas ya adultas e inclusive adultos mayores que toman algunas clases, por ejemplo, de fotografía. Las clases comienzan en febrero, nosotros iniciamos una semana después de que inician las clases regulares. El 5 de febrero estaríamos iniciando las clases. Invitamos a que revisen nuestra página de Facebook. Tenemos una página que es Cursos y Talleres Culturales UABC Tijuana. Ahí pueden ver con más detalle todos los cursos que tenemos, los horarios, los días y el costo. Y las fechas para las inscripciones pues ya están abiertas y terminan el 1 de febrero. Entonces ya lo sabes, si quieres formar parte de los talleres y cursos culturales de nuestra universidad, solo pasa que te des una vuelta y te puedas inscribir. Muchas gracias por ver esta cápsula de su sección detrás de en Sensor UABC temporada 14. No lo olviden, soy su reportera Ana González. Nos vemos hasta la próxima. Desgraciadamente el programa del Quehacer Universitario ha llegado a su final, pero no sin antes recordarle a todo nuestro público televidente que tenemos una cita el próximo domingo en punto de la 1:30 p.m. aquí por Síntesis TV. Si no tienes la oportunidad de vernos los domingos, no te preocupes. Los días miércoles tenemos la repetición del programa del Quehacer Universitario a las 11 a.m. Y tampoco olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, como lo es Facebook, YouTube, Twitter e Instagram, para que nos dejen todos sus comentarios y estén al pendiente de todo lo que acontece en la universidad. Recuerden que esta es una producción hecha por alumnos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales en colaboración con ARPA y Televisión Universitaria. Y lo que pretendemos es detectar el quehacer universitario en este su programa Sensor UABC, temporada 14. Hasta la próxima semana.